Vamos a esperar hasta las 11:05 y ya doy inicio. Ok, buenos días. Siendo las 11:05 de la mañana, vamos a comenzar. Primero, dar la disculpa del caso por la reprogramación de esta ponencia. Se tuvo que brindar ayer, pero por motivo de fuerza mayor no pude. Y darles las disculpas a ustedes y comencemos porque somos un tema. Hoy día vamos a conversar, hablar sobre el control de calidad en bioquímica clínica. Soy Ángelo Valentino Laura Chávez, soy tecnólogo médico en el área de laboratorio clínico y este tema es sumamente importante en el quehacer de laboratorio. Vamos a ver por qué. ¿Cuáles son los objetivos de la charla? Primero quiero comprender, abordar cuál es el proceso laboratorial y cómo el control de calidad es una herramienta que no podemos prescindir de ella, que no podemos soslayar. Y cómo es que esto tiene un rol importante en el resultado final que nosotros vamos a emitir. Vamos a poder definir qué es control de calidad, conocer qué es un calibrador, un control y un control. También vamos a conocer los estadígrafos básicos para poder aplicar la estadística aplicada al control de calidad. Vamos a conocer los gráficos de Youden, que vamos a ver los controles externos, las gráficas de Levy-Jennings, que vamos a ver en los controles internos, que nos vamos cómo armarlos. Vamos a conocer también y seguir cuál es el algoritmo para reportar resultados según Westcard. Definir y conocer qué tanto error yo puedo cometer en el laboratorio clínico. Por error se traduce a requisito de calidad. ¿Cuál es el requisito de calidad que tengo que aplicar en el laboratorio clínico? Y conocer de manera básica la métrica sigma y en el proceso de laboratorio. Si bien es cierto, el control de calidad es un tema muy amplio, que no se puede abordar todos los puntos en 2 horas, 1 hora y media, 1 hora y 45, voy a intentar esquematizar de manera básica los puntos más importantes que a partir de ellos se pueden ahondar más en el tema. Vamos primero con el contexto. Imaginemos que una persona, Juan, 35 años, 40 años, con sobrepeso, con un índice de masa corporal entre 35, no sé, o con obesidad tipo 2, tiene polidipsia, polifagia, poliuria, y sus familiares le dicen, oye, anda a chequearte, anda a verte, eso no está mal. Y Juan decide chequearse. El médico, el clínico, va a presumir que tiene capaz una diabetes tipo 2 por su sintomatología, y le dice a Juan, Juan, anda a un laboratorio del centro de salud, un laboratorio privado, cualquier lugar, a que te hagas un examen de glucosa. Juan va al laboratorio, se hace el proceso analítico pertinente, y se llega al resultado de 150 miligramos por decilitro. En estos básico esquema se puede resumir cuál es el proceso de laboratorio, por ejemplo, la preanalítica, analítica y la posanalítica. La preanalítica engloba todo hasta el previo análisis de la muestra. Ya debe ser cómo es la correcta toma, el almacenamiento, los requisitos mínimos para la toma, etc. Entonces, un laboratorio clínico, en simples palabras, nos va a dar variables clínicas, información, ya sea cuantitativa, ya sea cualitativa. Eso es un laboratorio clínico.
un laboratorio dedicado al análisis biológico, microbiológico, inmunológico, etcétera, 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 que nos va a dar información de variables clínicas para poder, eh, con el fin de diagnosticar, prevenir y o dar un tratamiento, o la evaluación propia de una enfermedad. Vamos a evaluar moléculas, células, estructuras subcelulares, fluidos, etc. Vimos que está el proceso de la preanalítica, el proceso de la fase analítica y la fase post-analítica. La fase preanalítica tiene que ver todo con la preparación del paciente, la recogida de la muestra, la bioseguridad necesaria para poder tomar la muestra, etc. Los requisitos de almacenamiento. La fase analítica tiene que ver todo con la parte del proceso de análisis, propiamente dicho. La fase post-analítica viene de la integración de la información. Ahora, este proceso está enmarcado, está apoyado con procesos estratégicos y procesos de apoyo. Esta es la parte operativa, la parte propiamente del laboratorio. Entonces tenemos procesos estratégicos, procesos operativos y procesos de apoyo. Esto más o menos es cómo se gestiona un laboratorio clínico. Todo con el fin de que el cliente, el usuario, el paciente esté satisfecho con su resultado, que sea un resultado confiable y un resultado oportuno. Vemos que en el proceso de apoyo tenemos procesos de limpieza, informes, contabilidad, y el procesos estratégicos tiene que ver más con lo que es la gestión administrativa, gestión de calidad, gestión documentaria, gestión de recursos humanos, infraestructura, productos, seguimiento y mejora. Vimos que hay 3 etapas en el proceso operativo: etapa preanalítica, etapa analítica y etapa postanalítica. Y los errores son siempre están presentes. El quehacer humano siempre está sujeto a errores. Entonces, el proceso de laboratorio también está sujeto a errores. En la etapa donde mayor error hay es en la etapa preanalítica, con un porcentaje de 60%. En la etapa analítica también, pero en menor medida, con un 25%, y en la etapa post-analítica también. ¿Cuál es el objetivo del control de calidad? Es reconocer tus errores, cuantificarlos y asegurar que estos disminuyan, y cumplir los requisitos con el cliente. En simples palabras, para resumir esta parte, el laboratorio clínico nos da información de variables clínicas, de interés médico. ¿Con qué fin? Con el fin de prevención, con el fin de diagnóstico, con el fin de pronóstico y con el fin de tratamiento. ¿En qué áreas? Hematología, bioquímica, hemostasia, inmunología y las diferentes áreas que podemos encontrar en el laboratorio. Microbiología, toxicología, histología, citología, citogenética, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que tener la capacidad de poder asegurar que nuestras variables clínicas que nosotros, el laboratorio dé, sean confiables y sean oportunas. ¿Cómo podemos hacer? Pues con un control de calidad. Ahora, la pregunta de rigor: ¿qué es calidad? Calidad, a lo largo de la historia, ha tenido muchas definiciones. Hay muchas personas exponentes del tema, que en simples palabras, calidad se resume a cumplir requisitos esperados. Otras definiciones, por ejemplo, como la de Chicago o como la de Deming, nos dicen: diseñar, producir, ofrecer un bien o servicio que sea útil, lo más económico posible y siempre satisfactorio para el cliente. La definición que más se utiliza es esto: cumplir requisitos, en simples palabras. Veamos. Ahora, ¿hay organizaciones internacionales que se preocupan de la calidad? Sí. La organización internacional a nivel mundial es ISO, es la Organización Internacional para la Estandarización, que ha dictado una serie de normas con el fin de poder aplicar el control de calidad en diferentes áreas, no solamente en laboratorios, sino en industrias, etc. La más importante es la 9001, que tiene que ver con el sistema de gestión de calidad, y exclusivamente para laboratorios tenemos la norma ISO 15189, que al margen de decirnos cuáles son los requisitos que tendremos que cumplir para tener correcto control de calidad y gestión de calidad, también nos dan la competencia técnica a la cual debemos llegar. Tenemos ISO 9001 y la ISO 15189.
La ISO 9001 tiene más que ver con el sistema de gestión de calidad. La 15189 nos va a dar la competencia técnica. ¿Qué quiere decir esto? Y acá hay términos que se desprenden, como el término de acreditación y el término de certificación. Ahora, ISO nos dice qué es lo que tenemos que cumplir para que tengamos un correcto control de calidad, pero no nos dice el cómo. El cómo, a lo largo del tiempo, han surgido organizaciones como CLSI que nos van a decir cómo es que llegamos a lo que ISO nos pide como requisito. Por ejemplo, ISO nos dice que tienes que verificar tus métodos. ¿Cómo lo hago? Según CLIA, ha sacado muchas guías, por ejemplo, la EP15, que nos va a hablar de la verificación y precisión y estimación del sesgo. Es una manera de poder llegar a cumplir los requisitos. Ya les dije que se desprenden tres términos como autorización, certificación y acreditación. ¿Quién nos autoriza? ¿Quién nos certifica? ¿Quién nos acredita? La autorización nos lo otorga una entidad regulatoria. Por ejemplo, acá en el Perú es el MINSA, y ISO 9001 te certifica que tienes aplicado un correcto sistema de gestión de calidad, pero no te asegura la competencia técnica. La competencia técnica te lo va a dar ISO 15189, que es la acreditación que tú tienes una competencia técnica. Si hablamos de calidad, tenemos que hablar de lo que es gestión de la calidad, control estadístico de la calidad y aseguramiento de la calidad. Me parecen términos parecidos, pero tienen ciertos detalles. Gestión de la calidad tiene que ver más con la parte administrativa. Control de calidad es poder identificar tus errores, y control estadístico de la calidad viene a ser a cuantificar el error que estás cometiendo, poder disminuirlo según tu gestión de calidad. Y el aseguramiento de la calidad viene a ser poder asegurarnos que nuestros procesos están bien a lo largo del tiempo y intentar ir a la mejora continua. Regresamos al esquema, el contexto inicial, que es Juan, que se va al laboratorio para que le den un resultado confiable y oportuno. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el laboratorio? Vamos a identificar que hay varios tipos de procesamiento. Por ejemplo, en el laboratorio pueden obtener el resultado de manera manual, de manera automatizada o de manera semi-automatizada. Podemos ver automatizado el vitros de manera manual, con tus tubos de ensayo, con tu inserto, con tus reactivos, con tu blanco, con tu estándar, sacas tu factor de calibración, lo multiplicas por tu absorbancia, previamente ya has restado tu blanco y tú obtienes un resultado al final, análogamente en el proceso semi-automatizado con tu factor de calibración. Entonces, hablamos de términos de calibrar, hacer corridas de controles, procesar tus muestras y al final obtener un resultado. Pero nuestro resultado es confiable. ¿Cómo es que nosotros llegamos a obtener un resultado confiable? Para obtener un resultado confiable, tenemos que tener ciertos pasos. Pasos están amparados en otros pasos y así está englobado en todo un montón de procesos. En simples palabras, operativamente hablando, o sea, en el equipo, de manera manual, o semi-automatizado, lo primero tenemos que decirles cómo medir el equipo, decirle al equipo cómo es que se mide, que es el término calibrar. Luego de ello tenemos que verificar que la corrida de controles es aceptada y podemos procesar nuestras muestras si es que no hay ninguna violación a la regla de Westgar. Estamos aplicando ello. Para ello tenemos que ampararnos en todo un control estadístico de la calidad, ya sea un control interno y ya sea un control externo con un programa de evaluación externa de la calidad. También todo esto está englobado en el contexto de la gestión y del aseguramiento de la calidad, del control de la calidad y el control estadístico de la calidad, apoyados por nuestros procesos estratégicos y los procesos de apoyo. Porque, ¿de qué te vale tener todo esto ok si en tu etapa preanalítica hubo un error de identificación al paciente? Se cambió un número en el DNI y ya se pierde el rastro del paciente. O sea, todo esto se cae. Por eso, cada proceso, ya sea preanalítico o analítico o postanalítico, es importante. Si hay falla en algún punto,
tu resultado ya no termina de ser, ya no es confiable. Y cada proceso, cada parte del proceso de laboratorio tiene su manera de aplicar control de calidad. En la ponencia de hoy, yo estoy abocándome más al control estadístico de la calidad, hablando de controles, de calibraciones, de gráficos de Levi-Jennings. Vamos a ver. Entonces, nosotros calibramos un equipo. ¿Qué significa? Perdón, calibramos nuestra prueba. ¿Qué significa calibrar? Calibrar es decirle al equipo cómo es que se debe de medir. Un calibrador es un material de referencia que nos va a dar una lectura predeterminada y en base a esa lectura y esa concentración, que es nuestro material de referencia, vamos a comparar nuestras muestras. Y una calibración nos va a dar dos datos, la curva de calibración y nuestro factor de calibración. Ahora, imaginemos que esta es una curva de calibración de la glucosa que tiene una relación lineal. Nosotros queremos, si no sabemos cuál es la relación entre la concentración de un analito con una absorbancia, con una lectura de fluorescencia, con X medida, con amperometría, con potenciometría, con X medida. No sabemos cuál es la relación, si es lineal o no lineal. Los mínimos de calibradores que debemos usar es 6. Pero si ya es un analito bien identificado, según la metodología que estamos usando, sabemos que tiene una función lineal, para tener una buena calibración es suficiente con 1 o 2 puntos. Porque ya tenemos identificado el analito y además las casas comerciales ya vienen ya lo tienen identificado una concentración dada que nos tiene que dar teóricamente una señal dada, o sea, ya sea una absorbancia, ya sea una medida amperométrica, ya sea fluorescencia, etc. Tenemos hay relaciones entre los analitos y las lecturas, ya sean relaciones lineales o relaciones no lineales. Muchos equipos transforman estas relaciones no lineales a una función lineal para poder llegar a la concentración. Sabemos que tenemos nuestra lectura en absorbancias, en concentraciones, aplicamos la ley de Lambert-Divir y esta sale la concentración. Ahora, la información que nos da es nuestro factor de calibración y nuestra curva de calibración. Imaginemos que nuestro estándar de glucosa, nuestro calibrador de glucosa, nos da una absorbancia en una concentración dada por fabricante de 100 miligramos por decilitro, nos da una absorbancia de 0.225. Aplicamos el factor es la concentración entre la absorbancia y encontramos un factor de 444. Luego medimos nuestra muestra del paciente que tiene una concentración desconocida, pero tenemos la absorbancia. La absorbancia lo multiplicamos por el factor y nos va a dar 88 miligramos por decilitro. Esto es decirle al equipo cómo es que tienes que medir. Una vez que nosotros calibramos, lo correcto es pasar controles. ¿Cuántos controles son necesarios o cómo es que debo pasar mis controles y qué requisitos deben de tener estos controles? El control es una solución, un recurso que nos va a poder verificar la confiabilidad del sistema que estamos usando para evaluar su desempeño según unos límites establecidos. ¿Cómo es que debo yo correr controles? Hay dos maneras. Si nosotros tenemos ya bien implementado un programa de control de calidad, tenemos bien identificado nuestro error total, todo nuestro control estadístico, hay una manera. Y si tenemos no tenemos bien implementado ello, hay una manera de correr controles de manera predeterminada, que lo correcto es que abarque niveles críticos de decisión médica y que abarque los rangos reportables en los pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Que con 2 controles, lo mínimo es que se puede correr. 2 controles cada 24 horas. Y el correcto control es definir tú cuántos controles vas a correr según el desempeño de tu laboratorio. Para ello, para saber tu desempeño, ya debes tener un control interno de calidad ya bien establecido. Entonces, ¿qué criterios deben tener estos controles de calidad? ¿Cómo son estos controles de calidad? Pues, como les dije, tiene que ocupar el rango reportable de resultados de los pacientes y buscar concentraciones que presenten niveles de decisión médica. Veamos un ejemplo. Tenemos reactivo A, reactivo B.
Imaginemos que es colesterol, si no me equivoco. Tenemos un control normal y un control patológico. Control normal, control patológico para el reactivo B. Y nosotros queremos evaluar varias cosas. Por ejemplo, queremos saber cuál es el más preciso, cuál reactivo es más preciso. Vamos a ver qué significan esos términos y cómo lo podemos hallar. La mayoría de controles, la mayoría de valores cuantitativos, van a tener una distribución. Si nosotros lo ponemos, si los tabulamos, vamos a encontrar una distribución normal que van a formar una campana de Gauss. En la campana de Gauss vamos a encontrar medidas de tendencia central, como la mediana, la media y la moda, que son estas medidas. La media es el promedio aritmético, la mediana es el valor central, la mitad de todos los valores, y la moda es el valor que más se repite. ¿Qué quiere decir? Si tengo media, es el más simple de entender. La mediana es, por ejemplo, tengo 11 datos, mi mediana sería 6. La moda es el valor que más se repite. Ahora tenemos medidas de dispersión. ¿Qué significa esto? Que una vez que yo ya identifiqué mi media, mi promedio aritmético, de todos los valores que yo he obtenido en la corrida de controles, yo voy a tener qué tanto distan estos valores de mi media. Y eso se traduce como desviación estándar. Ahora, yo no quiero que sea solamente valor, yo quiero expresarlo en porcentaje con respecto a la media. Entonces, esa desviación, ¿qué tanto representa de mi media? En porcentaje. Eso lo vamos a llamar como coeficiente de variación. En otras palabras, si tenemos valores muy dispersos, vamos a tener una desviación estándar elevada. Por lo tanto, un coeficiente de variación alto. Si tenemos valores bien juntos y agrupados, vamos a tener una desviación estándar menor y un coeficiente de variación menor. De estos términos como desviación estándar y coeficiente de variación, tenemos que hablar de lo que es precisión y exactitud. Precisión es, eh, que es cuando hay menor dispersión entre los valores obtenidos. Por ejemplo, en este caso, tenemos valores, imaginemos que este es el valor real, y todos estos son los valores que hemos obtenido en nuestros controles. Si vemos, los valores están muy dispersos entre ellos. Por lo tanto, podemos decir que tienen un coeficiente de variación elevado y tienen una desviación estándar elevada y una baja precisión. Si vemos acá, este es el valor real, dista de los valores que nosotros estamos obteniendo, pero estos valores están muy cercanos entre ellos, esto es que tiene una precisión buena, pero su exactitud o veracidad no está muy bien. En simples palabras, tiene menor coeficiente de variación, mayor coeficiente de variación y menor coeficiente de variación. Igual acá. Comparando entre este y este tiene mayor coeficiente de variación y este tiene menor coeficiente de variación. Nosotros disponemos nuestra media, que está más o menos aproximado al centro de nuestra campana de Gauss. Le sumamos una desviación estándar, dos desviaciones estándar, tres desviaciones estándar, o le restamos de igual manera. En este intervalo va a caer el 68.26 de los valores que yo he obtenido en mi campana. Si le sumo las dos desviaciones o el resto de las dos, voy a tener el 95.46% de datos obtenidos. Y análogamente con las tres desviaciones estándar, el 99.73 de datos. Esta es la base para poder nosotros para poder construir nuestra gráfica de Levin y Yanis y poder ver cuáles son las reglas de Westcott que posiblemente se estén violando en nuestras corridas analíticas de controles. Por eso tenemos que, hasta el momento hemos visto medidas de tendencia central, medidas de dispersión como desviación estándar y coeficiente de variación, que son las más importantes de tener en cuenta. Hemos visto cuál es el valor que está asociado a la precisión. Si tienes mayor coeficiente de variación, por lo tanto tienes menor precisión. Si tienes menor coeficiente de variación, por lo tanto tienes mejor precisión. Ahora, bajo este concepto
ustedes podrían evaluar quién tiene mejor precisión, quién tiene mejor coeficiente de variación, 1 o 2. Bajo este ejemplo, y lo que hemos visto anteriormente, podemos ver que en 1 tiene menor precisión, porque los valores están muy dispersos entre ellos. En cambio, 2 tiene una mejor precisión, porque los valores tienen menor dispersión entre ellos. Ahora, yo no puedo hablar de exactitud, porque yo no sé cuál es el valor verdadero del analito del control que estamos viendo. Ahora, veamos un ejemplo práctico. Volvamos al reactivo A, al reactivo B. Estos valores lo ponemos en la campana de Gauss, calculamos nuestra media, nuestra desviación estándar y nuestro coeficiente de variación. Nosotros queremos ver qué reactivo es más preciso. Entonces, calculamos. La media es 72.18, esto es en Excel. Calculamos una desviación estándar de 1.82 y un coeficiente de variación según esta fórmula, que nos sale 2.53 para el reactivo A. Y para el reactivo B nos sale un coeficiente de variación de 3.85. Con estos valores, ¿qué reactivo es más preciso? Podríamos decir que tiene mejor precisión el reactivo A porque tiene un menor coeficiente de variación. O sea, los datos obtenidos entre ellos, los datos obtenidos en esta tabla, por ejemplo, tienen menor dispersión entre ellos en comparación con este gráfico, que tiene mayor dispersión. Eso solamente es para el control normal. Ahora, en toda corrida analítica, en toda corrida de controles, vamos a cometer un error. Para ello, el fabricante nos va a dar un valor esperado. Entonces, el valor esperado nos va a dar el sesgo. O sea, nosotros tenemos la media menos el valor esperado, va a ser el error que nosotros hemos cometido. Esto se va a traducir en el sesgo. Ya puede ser en concentración o en porcentaje. Tenemos un error de 3.55 miligramos por decilitro a un sesgo en porcentaje evidenciado como 5.1%. Entonces, el error que hemos cometido en el laboratorio sabiendo un valor esperado, un valor teórico que nos van a dar en el inserto. De acá se desprenden varios términos, como qué es error sistemático y qué es error aleatorio. Error sistemático, por ejemplo, es todo error que se puede rastrear, que se puede prever, que tiene reproducibilidad en tiempo. Y un error aleatorio es todo lo contrario, que es muy variable, que no se puede predecir. El error aleatorio está íntimamente relacionado con el concepto de precisión y el error sistemático está relacionado con el concepto de veracidad. ¿Qué significa veracidad? La veracidad es la diferencia que hay entre el valor esperado con la media de valores que tú has obtenido. Si tú tienes la suma de tu precisión más tu veracidad, tienes un valor de exactitud. Entonces, ¿cuándo puede ocurrir un error sistemático, un error predecible, un error rastreable? Por ejemplo, una calibración incorrecta. He reconstituido mal mis calibradores por ejemplo, con un tipo de agua que no corresponde. Tengo un reactivo ya que se está degenerando, un cambio de lote, o la temperatura a la cual he trabajado y corrió mis controles, le corrió mi calibración, no es la adecuada, por ejemplo. Entonces, todos estos factores pueden alterar y nos pueden generar un error sistemático. Estos errores sistemáticos son rastreables, son prevenibles. Con acciones correctivas podemos mejorar nuestro desempeño analítico. Ahora, ya les dije que para evaluar precisión, nosotros tenemos que tener lo que son los valores de coeficiente de variación. Regresemos a la tablita, por ejemplo. Los valores de coeficiente de variación van a salir en base a todos los datos que vamos a observar. Pero vemos que hay datos que parecen que salen, que son atípicos, que no se sabe que se corresponde a un error aleatorio. Por ejemplo, este 78.2 dista mucho de los valores que estamos viendo acá. Entonces, si nosotros calculamos nuestro coeficiente de variación en base a
con este valor, vamos a tener un coeficiente de variación más elevado que capaz no sea el verdadero de nuestro desempeño, posiblemente por un error aleatorio. Lo recomendable es quitar ese valor y calcular tu coeficiente de variación. Pero, ¿qué criterio uso yo para eliminar ese valor? ¿Corresponde eliminarlo o no? ¿Es un valor atípico o no? ¿Cómo lo determino? Aplicando la ecuación de Grubbs o la ecuación de Dickson, la prueba Q. ¿Cómo eliminamos un valor atípico que nos puede afectar en nuestra precisión si queremos evaluar algún tipo de desempeño? Pues aplicamos Grubbs o aplicamos Dickson. Grubbs es una manera más fácil. Simplemente vemos el valor sospechoso, restamos la media y lo dividimos entre la desviación estándar. Si este valor a 20 datos es menor de 2.56, quiere decir que no es atípico, por lo tanto no lo elimino, corresponde calcular mi coeficiente de variación con ese dato. Si aplicamos Dickson, que es la prueba Q, que es lo mismo, tiene más pasos, pero no es complicado. Lo primero que tenemos que hacer es ordenar de menor a mayor todos nuestros datos. Y dividir. Y luego comparar si es que el resultado que tenemos con la tabla es mayor o menor y ver si es que lo rechazamos o no. Un ejemplo. Tenemos 3 resultados. Y vemos que el primer resultado nos parece como que sospechoso. ¿Queremos eliminarlo o no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si queremos evaluar un dato, trazamos este con este y dividimos entre la resta entre comillas el rango. El último con el primero. Si queremos evaluar este dato, restamos este con este y también dividimos con el mayor y entre el menor. El mayor menos el menor. Acá podemos ver. Queremos evaluar el primer dato, que es el valor sospechoso. Restamos el primer dato con el segundo, lo restamos y vamos de todos los datos que tenemos, el mayor restamos con el menor. Dividimos y nos sale un Q experimental de 0.7985. Para esto, para evaluar si este Q experimental se rechaza o se acepta, hay tablas estadísticas que se pueden buscar en internet que funcionan según tu nivel de confiabilidad. Por ejemplo, acá estamos obteniendo un 90% de confiabilidad. Para 3 datos, el Q que debe corresponder con un 90% de confiabilidad es 0.94. El Q experimental que nosotros hemos obtenido con nuestros datos es de 0.79. ¿Qué significa esto? Si se cumple que el Q experimental es mayor que el Q crítico, ese valor se rechaza. En este caso, esto es menor. Es menor que el Q crítico, por lo tanto, este dato no se rechaza. ¿Cuándo se hubiera rechazado? Es que el valor que hubiéramos obtenido hubiera sido 0.95, 0.98, 0.99. Ahí se rechaza ese dato y se excluye. A ver. Entonces regresamos a nuestra gráfica. Vemos, y en el fabricante nos van a dar un límite superior del control y un límite inferior del control, un valor esperado. Si queremos simplemente hacer una gráfica control, pues vamos a usar estos valores para poder ver un límite superior y un límite inferior y la media. Pero, ¿cómo es que nosotros armamos una gráfica de Levy-Jennings? ¿Tenemos que usar estos mismos valores? Pues no. Para poder nosotros hacer una gráfica de Levy-Jennings, tenemos que usar nuestra propia media, nuestros propios límites superiores e inferiores que nosotros hayamos encontrado según nuestra desviación estándar, para poder tener un gráfico mucho más fino, mucho más que se ajuste a nuestra realidad en el laboratorio. Entonces, hacemos nuestra gráfica, que significa que la línea media, pero que la línea de acá corresponde a la media. Esto es una desviación estándar, 2 desviaciones estándar, y más arriba sería 3 desviaciones estándar. Esta gráfica de Levy-Jennings está muy presente en varios equipos automatizados, pero también hay otros equipos que también hay gráficas de Jouden, que también los vamos a poder encontrar en los reportes de los controles externos, por ejemplo. ¿Cuál es la ventaja entre la gráfica de Jouden frente a la gráfica de Levy-Jennings? Si bien es cierto, Levy-Jennings nos permite evaluar nuestras corridas de controles según nuestras reglas de Westgard,
La gráfica de Youden va a poder evaluar dos corridas a la vez y poder identificar si hay un error aleatorio o un error sistemático. ¿Cómo lo hace? Vamos a poder interpretar este gráfico. Vamos a ver. Tenemos nuestro gráfico de Youden, que va a corresponder, este es el nivel 1, este es el nivel 2. Este corresponde a la media del nivel 1, esta línea corresponde a la media del nivel 2. Este cuadrado corresponde a una desviación estándar. ¿Qué significa? Que de aquí a acá hay una desviación estándar. De acá a acá, 2, y de aquí a acá hay 3 desviaciones estándar. De igual manera, para el nivel 2, y acá se puede combinar nivel 2, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 1, nivel 3, y podemos evaluarlo en conjunto. Veamos qué escenarios posibles puedo encontrar en mi gráfica. Corresponden y están cerca a la línea diagonal. Salió conexión inestable. Me avisan si no se me escucha o si se perdió la conexión. No, no veo. Ya. ¿En qué estaba? Ok. La línea diagonal representa a la linealidad del método que estamos usando. Si nuestros puntos, nuestros valores obtenciones estándar y están cercanos a la línea, por lo tanto nos dice que es un... Por ejemplo, en este punto tenemos buena precisión y buena linealidad del método. En este caso tenemos mala precisión. Los valores están muy dispersos, mucho coeficiente de variación. Entonces, la precisión del método no está muy bien. Los puntos están alejados de la línea diagonal, de mala linealidad. Ahora, si tenemos, eso está bien, porque solamente es hasta 2 desviaciones estándar. No está ni superando las 2 desviaciones estándar, los puntos no están tan dispersos que digamos, pero tienen buena linealidad porque están cerca de la línea media. Ahora en este caso, por ejemplo, están cerca a la línea media, no están tan dispersos, pero tienen una tendencia, ya sea ya es por debajo. Si es por debajo, por encima, lo que falta acá hacer es calibrar el equipo, calibrar una nueva curva de calibración, y esto tendría que corregir. Ahora, acá, vemos que hay una mala linealidad. En este punto, en este caso, hay una mala linealidad porque los puntos distan demasiado de la línea diagonal y tienen otra disposición. En este caso, podemos observar que está bien, la mayoría de puntos están dentro de los valores, dentro de las 2 desviaciones estándar. Pero vemos puntos que están alejados. Uno está alejado, por ejemplo, este está alejado de la línea diagonal. ¿Qué quiere decir esto? Que este punto corresponde con un error aleatorio. Este punto está por encima de las 2 desviaciones estándar. Corresponde con un error sistemático. Entonces, esa es la ventaja de este gráfico de Youden, que nos va a poder evidenciar cuando se trata de un valor, de un error sistemático o un error aleatorio. Ahora hablemos un poco de lo que son las reglas de West. Veamos directamente cómo son las reglas de West. Ya hemos visto cuál es la distribución que siguen los valores de los controles. Si hacemos 20 corridas de controles si hacemos en 20 días, corremos 2 niveles por día, vamos a poder formar lo que es una gráfica de Levin-Yenis, ya sea 3 desviaciones estándar superior o 3 desviaciones estándar por debajo de la media. En base a ello, vamos a poder poner y graficar nuestros datos que hayamos obtenido a lo largo del tiempo. Todos los eventos que hayamos corrido, ya sea para un solo nivel o ya sean para 2 niveles. Vamos a poder ver cuál es la tendencia que tiene y si es que hay
alguna violación de la regla de Webster, ir para allá. Ok, ¿alguna tendencia? Nada, entonces ya podemos reportar los resultados de nuestros pacientes. Vamos a ver. Esto en sí no es una violación a la regla, es solamente una alerta. Es 1-2S. ¿Qué significa 1-2S? Que un punto, un evento, está por encima de dos desviaciones estándar. Esta es la media, esta es una desviación estándar, dos desviaciones estándar y tres desviaciones estándar. Análogamente en la parte inferior, pero de manera negativa, -1, -2, -3. Y acá están los días donde se han hecho las corridas analíticas. Este gráfico corresponde para un solo nivel, para nivel 1. Nosotros tenemos que tener en cuenta que al momento de evaluar nuestras reglas de Westgard, podemos hacerlo intracorrida o intercorridas, ya que en un día podemos correr 2 niveles o podemos correr 3 niveles. Ahora, veamos, este punto está por encima de las 3 desviaciones estándar. ¿Qué regla es? ¿Qué regla se está violando? La 1-3S. Un punto está por encima de las 3 desviaciones estándar. También está la regla 2-2S, que significa que 2 puntos encima de las 2 desviaciones estándar. Esto se puede hacer intracorrida, nivel 1 o nivel 2. Nivel 2. Vemos intracorrida, vemos intercorridas, que hay 2 puntos que están por encima de las 2 desviaciones estándar. Entonces, en este caso, igual hay regla de se viola la regla de las 2-2S. Ahora, la regla R4S. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 2 puntos que distan 4 desviaciones estándar. Por ejemplo, puede ser intracorrida o intercorrida. Si es intracorrida, podemos ver que hay una desviación estándar, 2, 3, 4. Estos valores distan 4 desviaciones estándar. De igual manera, en este caso, intercorrida, ya sea en tu nivel 1 o en tu nivel 2. Vemos una desviación, 2 desviaciones. Una desviación, 2 desviaciones. Por lo tanto, hay una violación de la regla R4S. 4-1S. ¿Qué significa esto? Que cuando hay 4 puntos que están por encima de una desviación estándar. Igual, de igual manera con nosotros, puede ser intracorrida o intercorrida. Vemos aquí, hay 2 puntos por encima de una desviación, igual acá. 2 puntos por encima de una desviación. Por lo tanto, se viola la regla 4-1S. Y la regla de 10X, que también hay sus variaciones, como la 8X, 7X, 9X. Pero acá vamos a ver la 10X. ¿Qué quiere decir esta regla? Que hay 10 eventos, 10 puntos que están por encima de la media o por debajo de la media. Si todos estos puntos hubiera estado por debajo, igual se cometía la violación de la regla de 10X. ¿Puede ser intercorrida? Sí, puede ser, podemos evaluar ya sea en nivel 1 o nivel 2. Hay 5 puntos por encima y acá también 5 puntos por encima. Por lo tanto, hay una violación de la regla de 10X. Todas estas reglas son las reglas de Westgard. Y vamos a ver. Por ejemplo, acá hay 2 puntos que están por encima de 2 desviaciones estándar. Por lo tanto, hay una violación de la regla de 2-2S. ¿Qué más? ¿Qué más? Acá hay... ¿qué es? Acá hay un punto que está por 1-2 desviaciones y un punto 1-2. Acá se viola la R4S, que hay un punto que exista 4 desviaciones estándar entre sí. Este es intercorrida.
Vamos a avanzar. Entonces, ¿cuál es el algoritmo para decir, ok, ya hice mis corridas de controles, no hay ninguna violación, puedo aceptar mis controles, puedo aceptar mis corridas ya de los pacientes, puedo emitir mis resultados? ¿Qué nos dice Wesker? Si solamente hay una 1 o 2S que solamente es alerta, si no hay, y no hay tendencia, todo está bajo control, puedes poner tus pacientes, puedes hacer tus corridas analíticas. Si hay violación de la 1.2S o 1.3S, y está ya, tienes que atender una medida correctiva. De igual manera, puedes evaluar cuál es el algoritmo que estás siguiendo para al final llegar a poder emitir tu resultado. Ahora, todas estas reglas van a corresponder con un tipo de error. Por ejemplo, si solamente es un punto que está por fuera de las 3 desviaciones estándar, corresponde con un error de tipo aleatorio. De igual manera, si hay 2 puntos que distan 4 desviaciones estándar, corresponde con un valor de tipo aleatorio. Todo lo demás es sistemático porque va a seguir cierta reproducibilidad entre ellos, en comparación con 1.3S o R4S, que no es el caso. Ahora sabemos que hay un control interno y hay un control externo. En control interno nos va a poder, vamos a evaluar cuál es nuestra precisión, y con el control externo vamos a evaluar nuestra veracidad, la veracidad de nuestro resultado. En el control interno vamos a evaluar los resultados de un solo laboratorio, en nuestro laboratorio. En el control de calidad externo nos vamos a comparar con varios laboratorios. En resumen, el control interno evalúa nuestra precisión. La precisión se evalúa en base al coeficiente de variación. El control externo va a evaluar nuestra veracidad, o sea, que el valor que nosotros estamos emitiendo no diste mucho del valor real esperado. Esto se evalúa numéricamente con el sesgo, ya sea en concentración o ya sea en porcentaje. La precisión más la veracidad, ¿qué significa esto? Que tenemos una buena exactitud. Si nuestros valores obtenidos no distan mucho entre ellos, tenemos poco coeficiente de variación y tenemos poco sesgo, tenemos un resultado exacto, que esté exacto y preciso. El coeficiente de variación más el sesgo nos va a dar el error total. El error total, en otras palabras, es la suma entre el error aleatorio y el error sistemático. El error aleatorio se representa con el coeficiente de variación, dependiendo del grado de confiabilidad que vamos a tener, multiplicado por que si queremos un 90% de confiabilidad, vamos a tener que multiplicarlo por 1.65. Entonces, el error aleatorio es representado por el coeficiente de variación por 1.65. Y el error sistemático es representado por el sesgo. El error sistemático está íntimamente relacionado con lo que es la veracidad. El error aleatorio está relacionado con lo que es la precisión. Espero que no sea, no sea tan difícil de entender. Entonces, ¿qué tanto error puedo cometer en el laboratorio? ¿Qué tanto error me es permisible? El error, esto ya se ha cuantificado de manera, hay una base de datos para cada analito de qué tanto error se ha aceptado, según ciertos criterios que podemos ver, según criterios médicos, según variabilidad biológica o según el estado de arte. Esos son los 3 criterios que últimamente, según Estocolmo, si no me equivoco, se están usando ahora. Entonces, ¿qué son los requisitos de calidad? En otras palabras, los requisitos de calidad, es decir, ¿qué tanto error puedo cometer sin que haya una significancia clínica para el paciente? ¿Qué tanto error puedo cometer? O sea, mis requisitos de calidad o especificaciones de calidad. ¿Para qué nos sirven?
para definir la calidad necesaria para el producto básico del laboratorio, los resultados del paciente. Como ya consenso de Milán. Como ya les comenté, tenemos 3 jerarquías. Hubo más, pero según los consensos que hubo con las reuniones que hubieron, se terminaron por concretar 3 jerarquías. O sea, ¿cómo es que yo defino qué tanto error puedo tener? ¿Según qué? Según requerimientos médicos, según la variabilidad biológica que haya según ese analito, o según el estado de arte. Según requerimientos médicos, quiere decir que qué tanto error puedo obtener sin que haya significancia clínica para el paciente. Según variabilidad biológica, quiere decir que a lo largo del día no es lo mismo dosar, por ejemplo, hierro a las 3 de la mañana que a las 5 de la tarde, porque a lo largo del día va a haber cierta variabilidad biológica en el mismo individuo en una condición de homeostasis. Y esa variación no va a ser la misma para un solo individuo que para otro individuo. Siempre va a haber una variación y el coeficiente de variación va a ser diferente entre individuo e individuo. El estado del arte es ver toda la información obtenida hasta el momento y ver cuál es el coeficiente, el error máximo aceptable. Entonces, ¿dónde puedo yo buscar esos requisitos de calidad? ¿Dónde yo puedo buscar qué tanto error me puedo permitir? Para ello hay bases de datos, hay un montón de páginas web, por ejemplo, esta. Vamos a verla nada más. A ver. Okay. Uy. Ok, no me sale, ¿por qué no me sale? Qué raro. ¿Por qué? Vamos a Wesker. Por ejemplo, también, bueno, quería buscar en la página anterior de acá, pero no me sale. Pero también Westcard tiene su propia página web. Están viendo mi pantalla, ¿no? De Google Chrome. Sí, creo. La pantalla... Sí, está bien. Westcard también tiene su base de datos donde podemos ver qué tanto de error podemos obtener. Ya sea lo va a poner en unidades de concentración o unidades de porcentaje. Por ejemplo, la creatinina, 0%. Igual para la glucosa, ¿dónde está? 6 miligramos por decilitro o 10%. Vamos a ver esos errores que podemos cometer. Hay organizaciones que se encargan de... Hay organizaciones como el Colegio Americano de Patólogos, o CLIA, que también definen, según el estado de arte, para ese analito, cuál es el valor, cuál es el error máximo permitido que se puede tener de error. Acá les voy a dejar las páginas web para que puedan encontrar esos valores. Y están bien esquematizados. Por ejemplo, esta página sí está muy bien esquematizado. Ahora, ¿cómo elegir el requisito de calidad adecuado para mi laboratorio? Este es un ejercicio básico en el cual podemos observar. Primero, calcular el mínimo error total permitido. Viene a ser las tres, o sea, tus coeficientes de variación. Vas a evaluar tus gráficas, corridas de controles, y vas a elegir el que tenga el peor desempeño, el coeficiente de variación mayor. Lo vas a multiplicar por 3 y ese va a ser tu tasa de error mínimo aceptado. Y el máximo sería CLIA.
vas a buscar en la base de datos que ya he puesto atrás, qué analito quieres ver, buscas según CLIA, y ese va a ser tu tasa de error máximo. Luego, ves qué tipo de error permitido quieres elegir, ya sea por variabilidad biológica. En variabilidad biológica tenemos deseado, óptimo, mínimo, si me equivoco, y vamos a poder comparar con estos valores. Vamos a ver acá. Eh, la tasa de error admitido máximo va a ser CLIA. La tasa de error admitido mínimo va a ser el peor desempeño que tengas en tu gráfica control multiplicado por 3, y vas a escoger qué tipo de error con el cual quieres trabajar. Tenemos que es por variabilidad biológica. Si este valor está por debajo de tu tasa de error mínimo, que hace encontrar en el laboratorio, trabaja con este. Si ese valor está entre el máximo y el mínimo, trabaja con la tasa de error eh, admitido según variabilidad biológica que hayas encontrado. Si este supera el porcentaje, trabaja según CLIA. Es un poco engorroso, pero sí se puede entender. Otra vez, si, si el valor que has elegido está por debajo del mínimo, trabaja con el valor que has elegido. Si ese valor está entre el máximo y el mínimo, trabaja con el de aquí. Si el valor está por encima, trabaja con CLIA, con el máximo. Concatenando todo lo que hemos hablado, tenemos lo que es control interno y control externo. Vamos a evaluar con el control interno la precisión y con el control externo la veracidad. Entonces, ¿cómo es que se evalúa? ¿Cómo es que se hace en control externo? Para ello hay programas de evaluación externas de la calidad, ya sea programas de comparación intralaboratorial, test de proficiencia u otros. ¿Qué quiere decir programas de comparación intralaboratorial? Para ello hay programas, hay empresas que hacen controles externos según ECAS o RICAS. Test de proficiencia, por ejemplo, es que una entidad regulatoria va a ver cómo es que tú estás analizando las muestras, va a ver tu desempeño y te va a dar la autorización o no. Segunda comprobación quiere decir que una entidad con más prestigio va a decir que tu desempeño analítico es bueno o no. Y evaluación en el centro es que tus pares también evalúen la misma muestra. Y vemos que en un programa de evaluación externa de calidad, puede ser ECAS, nos van a dar ese tipo de comparaciones. Te va a comparar según tu grupo par o según tu grupo método. Y vamos a poder ver nuestras tendencias según nuestra gráfica de IOD. Ahora, para ir más o menos entendiendo, vamos a ver qué es Six Sigma. Six Sigma es una herramienta de calidad que nos ayuda a poder identificar ciertos eventos que no cumplen ciertos requisitos. ¿Qué quiere decir esto? Veamos un ejemplo para poder entenderlo más. En enero, de enero a diciembre, vamos a graficarlo, vamos a ver que en enero hemos hecho 5.659 pruebas, de las cuales hay 88 pruebas que incumplen ciertos requisitos. Y hay un porcentaje de cumplimiento de 98.44. Y nuestra meta que nosotros hemos puesto es 95%. ¿Qué quiere decir esto? Que si está por encima de 95%, quiere decir que nuestra tasa de cumplimiento está bien. Si está por debajo, no cumplimos con la meta. Podemos ver que para febrero no cumplimos con la meta, solamente para febrero. Pero para los demás se podría estimar que sí. Pero, ¿qué nos dice Six Sigma? ¿Qué nos dice la métrica Sigma? ¿Qué nos dice? ¿Qué pasaría si esto lo extrapolamos a 1.000.000? O sea, ya no hacemos 5.659 pruebas, ahora hacemos 1.000.000 de pruebas.
Si hacemos 1.000.000 de pruebas, vamos a encontrar proporcionalmente que va a haber 15.550 defectos, o sea, 15.550 pruebas que incumplen requisitos. Ya no suena tan bueno, ¿no? O sea, son 15.000 de 1.000.000. Y matemáticamente hablando, si encontramos el sigma para ese evento, vamos a encontrar un sigma de 3.6. A mayor sigma van a haber menores defectos por millón, menores incumplimientos de requisitos. A menor sigma va a haber muchos incumplimientos de requisitos. Entonces la meta siempre va a ser 6. ¿Qué significa esto? Veamos. Si nuestro sigma obtenido es 6, quiere decir que por millón tenemos 3.4 eventos que no cumplen requisitos. Vayamos al último punto. Por millón, tenemos un sigma de 1, por millón de eventos habrá 691.462 eventos que no cumplen requisitos. Y acá podemos ver el grado de exactitud con el cual se puede trabajar. Ahora, ¿cuál es el mínimo sigma para decir que nuestro laboratorio tiene un buen desempeño? Es 4. ¿Cómo es que esto lo aterrizamos al laboratorio clínico y en nuestras mediciones de errores? Pues calculando acá, según nuestra métrica sigma. Vamos a obtener nuestra tasa de error admitido, un porcentaje, menos el sesgo entre coeficiente de variación. Lo podemos hallar según el porcentaje de acá, o si no, usando solamente las concentraciones, pero en vez de coeficiente de variación, vamos a usar desviación estándar. Una vez que hayamos matemáticamente ello, vamos a ver según la tabla si es aceptable o inaceptable. Si tenemos un sigma de -2, es inaceptable. Perdón, si menor de 2 es inaceptable. Entre 2 y 3 es marginal, o sea, se necesita que se aplique un mejoramiento de la calidad. Tenemos un sigma entre 3 y 4, es pobre. 4 y 5 ya van mejorando la cosa, ya es bueno. 5 y 6 muy bueno y 6 es excelente. Recordemos que 6 representa a 3.4 defectos por millón. Veamos un ejemplo. A ver, veamos un ejemplo. Tenemos que en el laboratorio hacemos al día 300 pruebas. Hemos calculado nuestra imprecisión. Tenemos un sesgo. Ya hemos estado en un programa de evaluación externa. Hola. Ya hemos estado en un programa de evaluación externa de la calidad. Ya hemos determinado nuestro sesgo. Y hemos determinado un sesgo de 2.3. Y hemos definido para nuestro laboratorio cuál va a ser nuestro requisito de calidad. Según CLIA, 10%. Ahora, si nosotros evaluamos si cumplimos meta o no según nuestro error total, vamos a ver. Vamos a estimar nuestro error total. El error total viene a ser la sumatoria entre el error aleatorio y el error sistemático. El error aleatorio es representado por el coeficiente de variación multiplicado por 1.65 cuando se tiene el 90% de confiabilidad. El error sistemático se obtiene ya cuando hay un programa de evaluación externa de la calidad y nos van a arrojar cuál es el sesgo que tenemos en nuestras mediciones. ¿Cuál es nuestra veracidad de nuestra medición? Tenemos nuestro sesgo, nuestro error sistemático y tenemos nuestro error aleatorio. Lo sumamos y ese va a ser el error total que tenemos. En este caso hemos hallado un error de 6.425%. Esto es menor que nuestro requisito CLIA. Esto quiere decir que si alguien nos evalúa, puede decir que estamos cumpliendo, ¿no? O sea, estamos con un requisito CLIA, que estamos con un error menor que nuestro requisito CLIA. Pero si esto lo extrapolamos a nuestra métrica sigma, ¿qué quiere decir? Sigma es mucho más estricto. Si lo extrapolamos a sigma, vamos a hallar un sigma de 3.1. No vamos a usar el error total que hemos tenido según nuestro error aleatorio o nuestro error sistemático, sino que vamos a usar
nuestro requisito de calidad CLIA. Usamos ello y vamos a obtener un sigma de 3.1. Recordemos que si el sigma es menor, los defectos por millón van a ser muy altos. Al ser muy altos, no cumplen con requisitos. Entonces, el 3.1 se corresponde con 54.799 colesteroles defectuosos, o sea, corridas de colesterol defectuosos. O sea, si hubiéramos hecho 1.000.000 de corridas de procesos. Pero nosotros solamente hacemos 300 al día. Entonces, según sigma, vamos a obtener que 16 corridas para llegar a nuestra concentración de colesterol van a estar por fuera de las especificaciones. Ahora, ¿cómo hacemos para poder, cuál es el algoritmo para poder planificar, establecer nuestro control de calidad? Primero vamos a planificar, vamos a establecer cuáles son nuestros requisitos de calidad, cuál es el error que vamos a poder aceptar máximo, estimar el desempeño de nuestras metodologías, realizar un control interno, un control externo, estimar nuestro error aleatorio, ya sea con nuestros controles internos, estimar nuestro coeficiente de variación, y nuestro error sistemático participando en un programa de evaluación externa de la calidad. En base a ello, vamos a estimar nuestro error total, vamos a ver si es que nuestro método analítico es correcto, lo vamos a calificar, y si no cumplimos los requisitos, vamos a proponer mejoras. Y así el ciclo se va a repetir para poder implementar nuestra gestión de calidad. Uy, ok, se cerró. Ya. Para conocer más a profundidad, hay muchos libros en los cuales nosotros podemos ver estos temas de control de calidad. Uno de los libros que está gratis en la web es un libro de Wesker, Las prácticas básicas de control de calidad. Ahí está el link en el cual ustedes pueden ver, descargarlo y poder leerlo. Está en español. Entonces, hasta el momento hemos comprendido cuál es el proceso de laboratorio. Vamos a hacer un resumen para ya ir a más o menos englobando todo lo que hemos hablado y poder engranar todos los términos. Con eso ya ir terminando. Hemos hecho un resumen cuál es el proceso de laboratorio. Hemos hablado del proceso preanalítico, analítico y posanalítico. Hemos visto que la calidad no solamente tiene que ver con la parte operativa, con la parte de análisis. El control de calidad va desde el inicio hasta el fin. ¿Qué nos vale de aplicar todo este conocimiento, todo este control estadístico en la fase analítica, si en la fase preanalítica hay error? Hay error de digitación, hay error de almacenamiento de la muestra, hay error en la toma de la muestra, que nos sirve a asegurarnos que haya una buena control de calidad en nuestra parte preanalítica, un buen control estadístico de la calidad en la parte analítica. En la parte post-analítica también hay defectos. No hay una buena correlación, no hay una buena integración de los resultados. Por lo tanto, al final no se va a cumplir el requisito, que es tener un resultado confiable y un resultado oportuno. Hemos definido qué es control de calidad. En simples palabras, control de calidad es cumplir un requisito del cliente, sea el paciente, ya sea un comprador, etc. Es cumplir un requisito. Hemos visto que también hay organizaciones internacionales que nos van a dar un esquema de normativas a las cuales nosotros tenemos que sujetarnos si queremos tenemos que tener una correcta gestión de calidad. Por ejemplo, está ISO con su norma 9001, que nos va
a certificar que tenemos implementado una correcta gestión de calidad, pero viene a nivel administrativo, nos va a decir cuáles son los requisitos de los cuales nosotros vamos a, tenemos que cumplir, pero ISO no nos dice cómo es que se hace. ¿Cómo es que se hace? Hay otras organizaciones, por ejemplo, CLSI, con sus guías que nos dan, el P15, por ejemplo. Luego hay una norma ISO, la 15189, que es exclusivamente para laboratorios clínicos. Y acá se van a desprender términos, como lo que es la acreditación y la certificación. Hemos visto también cuáles son, en el proceso analítico, qué es lo que necesitamos que conocer para llegar a un resultado confiable y oportuno. Tenemos que conocer a qué es un calibrador, qué calibrador estamos usando, cuáles son los valores que obtenemos en una calibración, cuáles son cuántos calibradores mínimos necesitamos pues, cuando se trata de una relación no lineal, cuántos calibradores mínimos necesitamos cuando se trata de una relación lineal, qué es un control, para qué sirve un control, cuáles son los criterios para usar controles. Por ejemplo, un buen control, uno tiene que tener la misma matriz de nuestra muestra. ¿Qué significa la matriz? Hay algo que se llama efecto matriz. El efecto matriz viene a ser el analito o sea, ¿dónde está el analito? O sea, si sacamos el analito de ahí, es toda la matriz. Por ejemplo, la sangre. En la sangre hay glucosa. Si sacamos la glucosa, todo lo que está ahí, o sea, no es como 40. El efecto matriz es dónde está nuestra muestra, en qué lo leemos, ya sea en orina, en sangre, en el líquido pleural. Y puede haber diferencias en la medición según la matriz en la cual nosotros lo vamos a evaluar. Por lo tanto, nuestros controles, un control ideal, debería tener una matriz parecida o igual al analito del cual nosotros vamos a evaluar. El control debe de tener un rango, debe abarcar un rango reportable en los pacientes. Así también como que este control debe tener niveles de decisión crítica, que tienen que estar cercanos a los niveles de decisión crítica. Hemos conocido la estadística básica aplicada al control de calidad. Hemos visto cómo los controles... Le señaló por Jaime, para que no diga mi tío uno es malo, o alguna cosa no critique. ¿Se pueden apagar sus audios? Hagan. A ver, a ver. Ya. Hemos visto el control estadístico básico, que al momento de hacer nuestras corridas de controles, vamos a obtener una distribución normal. Esto va a formar una campana de Gauss. En una campana de Gauss, en nuestras variables cuantitativas, vamos a tener medidas de tendencia central, medidas de dispersión. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central que tenemos que tener en cuenta? La media, la mediana y la moda. En medidas de dispersión, ¿qué es lo que más nos importa? Coeficiente de variación y la y la desviación estándar. ¿Qué significa desviación estándar? ¿Qué significa coeficiente de variación? La desviación estándar es el promedio de la dispersión que hay con respecto a la media. Es un poco elevado, es un poco borroso, pero en simples palabras es así. Ahora, el coeficiente de variación es ese promedio de dispersiones que tengo, ¿qué tanto representa de mi media en cuanto a porcentaje? En otras palabras, si hay mayor coeficiente de variación, hay mayor dispersión entre los datos, a haber mayor dispersión entre los datos, hay mayor imprecisión. Si tienes si tienes menor coeficiente de variación, vas a tener mejor precisión. Hemos hablado también de cómo es una gráfica control, cuál es la diferencia entre una gráfica control con una gráfica de Levin y Jennings. Hemos visto cómo está estructurado una gráfica de Levin y Jennings, ya sea 3 desviaciones por encima, 3 desviaciones por debajo. Hemos visto cómo interpretar, cómo es que está estructurada una gráfica de Youden, cómo es que las leyes de Westgard nos ayudan a poder identificar errores sistemáticos, errores aleatorios.
y cómo es que es el algoritmo para poder ya liberar nuestros resultados de los pacientes que hemos tenido. Hemos definido los requisitos de calidad en el laboratorio clínico. ¿Qué quiere decir esto? Es qué tanto de error puedo yo cometer en el laboratorio. Y hemos aplicado de manera básica la métrica sigma. La métrica sigma no solamente queda en ello, en lo que hemos hecho más en la parte final, sino que nos ayuda también a entender el desempeño y que las reglas de Weber que vamos a usar según nuestro desempeño. A mayor métrica sigma vamos a usar menor reglas de Weber. Y eso se evalúa según nuestro desempeño. Vamos a ver algunos puntos que han quedado un poco en el aire. También hemos visto que para poder hallar nuestro coeficiente de variación tenemos que ver bien qué datos estamos usando. Si los datos los vamos a rechazar o los vamos a aceptar. Si es un valor atípico, vamos a tener la posibilidad de aplicar ciertas fórmulas para poder excluirlos o no, ya sea con la ecuación de Grubbs o la ecuación de Dickson. Vamos a ver otra vez la parte de la gráfica de Levin y Jennings con las reglas de Westgard y la gráfica de Yoden, que lo pasa muy rápido, creo. Ya. La diferencia entre una gráfica control es que en la gráfica control tú vas a usar lo que el inserto te diga, pero para hacer Levin y Jennings, una gráfica de Levin y Jennings, tú tienes que usar la media y el coeficiente de variación y la desviación estándar que tú halles en tu laboratorio. Y así vas a tener una gráfica mucho más fina, en la cual se ajusta a tu desempeño. ¿Y para qué nos sirve la gráfica de Levin y Jennings? Por ejemplo, en el Vitros, que es química seca, ahí nos dan nuestras gráficas, esas gráficas, y podemos evaluar si es que hay alguna violación en las reglas de Westgard. Hay otro equipo de química líquida de Beckman, no me acuerdo muy bien el modelo, que nos da la posibilidad de poder evidenciar nuestras gráficas de Yoden. Entonces, estas son herramientas básicas en las cuales nosotros podemos ver si es que tenemos un buen desempeño en el laboratorio, al menos viendo nuestra corrida de control, viendo si hay cierta precisión, cierta reproducibilidad, si hay cierta linealidad, si es que hay un error aleatorio o un error sistemático. Entonces veamos otra vez las reglas de Westgard para poder ya concretar esta idea, ¿no? Otra vez. Veamos. Hay un punto por encima de las dos desviaciones estándar. Esto quiere decir que no es en sí una regla de un error aleatorio, un error sistemático, es una alerta, nada más. ¿Tenemos que tomar acciones? No. Si hay un punto por encima de las tres desviaciones estándar, aquí sí hay alerta, sí hay error. ¿Qué tipo de error? Este tipo de error corresponde a un error aleatorio y es la violación a la regla de 1.3s. Ahora, la violación de la regla 2.2s quiere decir que hay dos puntos por encima de las dos desviaciones estándar, ya sea intracorrida o intercorrida. ¿Por qué es? Y esto corresponde a un error de tipo sistemático. Es sistemático porque hay cierta reproducibilidad en este error. Y este error puede ser prevenible, se puede prever. De igual manera, en este caso, la regla R4S corresponde a un error de tipo aleatorio. Igual, hasta ahorita tenemos dos reglas que corresponden a error de tipo aleatorio. La R4S y la 1.3S. La regla R4S nos dice que hay dos eventos, dos puntos, que distan 4 desviaciones estándar. Podemos ver acá 1, 2, 3, 4 desviaciones estándar.
intracorrida o intercorrida, vemos 1, 2, 1, 2. Hay dos puntos que distan dos desviaciones estándar. Entonces podemos decir que en este caso puntual puede haber un tipo de error aleatorio. También tenemos la regla 4.1s. Hay 4 puntos que están por encima de una desviación estándar o por debajo de una desviación estándar. Corresponde con un error de tipo sistemático porque hay cierta reproducibilidad en el error. Puede ser intercorrida o puede ser intracorrida. Acá de igual manera hay 2 puntos por encima de una desviación, 2 puntos por encima de una desviación. 10x, de igual manera, pues un error de tipo sistemático porque hay cierta reproducibilidad en el error. 10x significa que hay 10 puntos que están por encima de la media o por debajo de la media. Ya puede ser intracorrida o intercorrida. Acá podemos evidenciar que hay 5 puntos por encima de la media y 5 puntos por encima de la media. Entonces es un error, una violación a la regla 10x. Veamos. Acá tenemos la media. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esto corresponde a una violación de tipo 10x. Acá tenemos 1, 2. Ya. El de aquí, por ejemplo, este es solamente un error aleatorio. Es un punto que está por encima de las 3 desviaciones estándar. 1, 2, 3. De igual manera acá podemos ver, hay 2 puntos intercorridas que están por encima de las 2 desviaciones estándar. La media, 1, 2, un punto. Media, 1, 2, 2 desviaciones estándar. Acá hay una violación a la regla de 2, 2s, de manera intercorrida. Si hubiera sido intra, hubiera estado acá y un punto acá. Hubiera sido intracorrida. En este caso tenemos 1, 2, tenemos violación a la regla R4S. ¿Por qué? Porque como ya comenté, a veces, tenemos 2 puntos que distan 4 desviaciones estándar, ya sea intracorrida o ya sea intercorrida. En este caso es inter, por lo tanto, se cumple la regla de R4S. Una desviación, dos desviaciones, 1, 2. ¿Cuánto? 4. En este caso tenemos 2 puntos intracorrida por encima de las 2 desviaciones. Significa que hay 2, 2S. Hay una pregunta acá, dice, ¿para la corrida de los controles debe serlo una sola persona o diferentes personas? Lo recomendable es que sea condiciones de reproducibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente una persona corra sus controles, y dependiendo también, si es un proceso manual, por ejemplo, semiautomatizado, está propenso a más errores humanos. Entonces, si hacemos solo una persona, se va a mantener estas condiciones de reproducibilidad. Si cambiamos, si lo hacen entre 2 personas, esa imprecisión que hay entre 2 personas se van a sumar y esas incertidumbres van a afectar a la precisión que vamos a tener el método. No va a ser tal vez estadísticamente muy significativo, pero si aplicamos, no sé, pues métrica sigma, que es una métrica muy, muy estricta, puede haber cierto peso ahí, ¿no? Ahora, si hablamos de 2 personas que tienen 2 metodologías capaces de trabajar, de 2 maneras de de pipetear, o una persona no está muy capacitada en comparación con la otra, entonces puede estar sometido a errores. Entonces lo recomendable es que una sola persona haga su corrida de controles. Si tienen alguna otra pregunta, pónganlo en el chat o si no, activen su audio y me lo dicen, no hay problema.
Listo, ya hemos visto los gráficos y este es el algoritmo que usa Westgard para decir en qué momento nosotros ya estamos aptos para procesar la muestra de nuestros pacientes. Si hay solamente una alerta, quiere decir, o sea, no es una violación de por sí, si hay un dato de un control que está por encima de las dos desviaciones estándar, si hay esto, hay que evaluar si es que hay también una 1.3S, un error aleatorio. Si no hay, y si no hay tendencia en nuestros valores, si no hay ninguna tendencia por encima o por debajo, pues todo está bajo control. Podemos procesar nuestras muestras y liberar los datos de todos los pacientes. Ahora, si tenemos 1.3S, evaluamos, no hay esta regla, no se viola la regla. ¿Se viola la regla 2.2S? Tampoco. ¿Se viola la regla R4S? No, tampoco. ¿Se viola la regla 4.1S? Tampoco. ¿Se viola la regla 10X, 8X, 7X? No. ¿Hay cierta tendencia? No. Entonces hay bajo control. No se ha violado ninguna regla de Westgard y no hay ninguna tendencia en nuestra corrida de controles. Si se viola alguna regla de estos, si hay una violación de 1.3S, nuestra corrida de control no tiene buen desempeño, por lo tanto, ¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos de tener una acción correctiva. Por ejemplo, hay un equipo de gasometría que se llama ABL800. Este equipo trabaja en base a amperometría y potenciometría y trabaja en base a membranas. Puede ser una acción correctiva, en este caso, hacer limpieza de las cámaras. Un equipo de bioquímica capaz, si hay un error sistemático, por ejemplo, 1.3S nos dice que hay un error aleatorio, un error no predecible. Si hay 2.2S o los que están por aquí, 2.2S o 4.1S o 10X, nos está hablando que hay un error sistemático, entonces es un error predecible. Hacemos todo el seguimiento necesario, por ejemplo. Nuestros controles están bien mantenidos en buena temperatura, nuestra corrida analítica está haciendo la temperatura correcta, nuestra calibración es la correcta. Podemos evaluar también el equipo en sí. El equipo está pipeteando correctamente, el equipo está obstruido alguna de sus partes, no necesariamente. Podemos evaluar, tomar una acción correctiva. En base a esa acción correctiva, vamos a poder mejorar nuestro desempeño analítico. Y esta parte va a englobar todo lo que es la charla. Aquí hay una pregunta, dice, en el caso de los establecimientos de salud 1, 4, se utiliza equipos semiautomatizados. El problema que se tiene es respecto a la calibración de las micropipetas. Nosotros como laboratoristas podemos realizar esa calibración, sí y no. En el sentido de que las calibraciones en el Perú están dadas por entes reguladores, como cuáles, por ejemplo, el INACAL. Si queremos tener un certificado de calibración de un equipo o de un instrumento, es INACAL quien se encarga de dar el certificado. Nosotros, como laboratoristas, como personal de laboratorio, podemos descargar ciertos manuales de calibración de pipetas que hay en Internet y podemos ver según el procedimiento para mejorar esa medición de las micropipetas, porque es cierto, las micropipetas, si no miden bien, pues vas a tener un resultado que no va a ser preciso, que no se va a corresponder muchas veces con la muestra del paciente. Y es un error muy común. Creo que, si no me equivoco, para hacer las precisiones es con agua se hacen las calibraciones. Lo que te recomendaría en este caso es buscar en internet manuales donde sí hay calibraciones de pipetas, buscar el procedimiento y adecuarlo a tu laboratorio. Es lo que nosotros podemos hacer, sí, porque vamos a mejorar el desempeño, sí, pero no vamos a tener una certificación, no nos vamos a asegurar, no va a haber un ente regulador que nos diga que nuestras pipetas están bien calibradas, porque eso se va a encargar el INCAL. Y la pregunta que ha hecho es muy importante porque los errores de equipos o instrumental mal calibrado
es parte de lo que es la gestión de calidad. Porque si no hay esa gestión de poder tener tus micropipetas bien calibradas, entonces tus resultados no se van a condecir con el resultado real del paciente, en muchos de los casos. ¿Y cómo te puedes amparar? ¿Cómo les puedes decir, no sé, pues al que está en la parte de gestión, con tus controles? Si tú estás trabajando bien, vas a poder ir descartar cuáles son todos los posibles errores en los cuales se puede cometer. Si tú tienes una buena preanalítica, tú tienes una buena analítica, en el sentido de que haces bueno, en el sentido de que haces buenos procedimientos, sí, pero pues no estás midiendo bien con tu pipeta. Entonces vas a descartar los posibles errores y con sustento tú vas a decir, mira, el error es en mi pipeta, en micropipeta, no está bien calibrada. Y además, seguro en los establecimientos o estos instrumentales o son del centro de salud o son tercerizados de alguna empresa. Si es tercerizados de una empresa, deben de tener algún certificado de calibración y deben estar al día en sus calibraciones. Pero si es propio del centro de salud, es un poco más complicado. Pero igual, sería bueno que busques si es que de verdad hay un certificado de calibración de ese instrumental, porque es necesario. Porque eso va a afectar en nuestras corridas de controles, va a afectar a nuestras calibraciones y vamos a tener un mal desempeño simplemente por una pipeta mal calibrada. Lo que puedes hacer ahorita es buscar un manual de calibración de pipetas que no es tan complicado. Buscas, intentas ajustarlo a tu laboratorio e intentas mejorar por ti mismo, ¿no? Que es parte de lo que es calidad para continua. ¿Alguna pregunta? ¿Otras preguntas? Bueno, para ir terminando la presentación, voy a explicar otra vez esta diapositiva, que es lo que resume en nuestra charla. Al menos el control estadístico de la calidad. Sabemos que calidad es cumplir requisitos. Cumplimos requisitos. ¿Cómo nos aseguramos? Cumplimos requisitos. Por requisitos entendamos es qué tanto error puedo cometer. El error que me puedo permitir. Para ello, yo voy a aplicar y cuantificar mi error mediante mi control estadístico de la calidad. Y esto se va a subdividir en en dos maneras, en dos metodologías. Un control interno y un control externo. El control interno va a permitir evaluar mi laboratorio, mi precisión. Esa precisión va a funcionar para mi contexto. Pero los valores que yo dé de mis controles pueden tener buena precisión, pueden no tener un coeficiente de variación elevado. Pero yo, ¿cómo estoy seguro de que ese valor obtenido es el verdadero? Para ello existen los programas de control de calidad externo, que nos va a evaluar nuestra veracidad. ¿Qué quiere decir veracidad? Que la media de los valores que nosotros obtenemos, o sea, los valores que nosotros obtenemos, de verdad corresponden al valor esperado o el valor verdadero. Si hay mucha diferencia, pues tenemos una mala veracidad, por lo tanto una mala exactitud. Si hay una buena veracidad, ¿qué quiere decir? Que hay un poco error, poco sesgo, vamos a tener una buena exactitud. Entonces, para tener un correcto control de calidad en laboratorio, tenemos que tener una buena precisión y una buena veracidad. Tenemos que tener una gestión correcta de nuestro control interno de la calidad y nuestro control externo. En el control interno nos vemos amparados en todas las herramientas que hemos visto, ya sea las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, las reglas de Westgar, nuestro gráfico de Levin-Yenis, nuestro gráfico de Youden, o también nuestra métrica sigma. Nuestra métrica sigma va a ser una manera en la cual nosotros podamos evaluar nuestro desempeño. Ok. Ahora, el control externo nos dice que estamos midiendo bien, que el valor que estamos dando corresponde al valor verdadero. La precisión nos da
de variación. A mayor coeficiente de variación, menor precisión. Es una relación inversamente proporcional. La precisión y el coeficiente de variación están relacionados con lo que es el error aleatorio. La veracidad y el sesgo están relacionados con un error sistemático. Por ejemplo, si hay un error sistemático, tenemos una buena calibración, pero hay un error sistemático, no sé, los controles están mal almacenados en una temperatura a la cual no es, por lo tanto, es un error prevenible y nos va a dar un error sistemático, nos va a dar una tendencia, por ejemplo, por encima de las dos desviaciones estándar o por debajo. El país de procedencia de un equipo también nos garantiza una mayor confiabilidad de qué procedencia nos recomienda. En sí, cuando un equipo llega a nuestro establecimiento, nosotros debemos evaluar el equipo. ¿Cómo es que nosotros evaluamos el equipo? CLSI nos da una guía. Podemos hacerle EP15 a ese equipo para ver y verificar nuestros métodos de su precisión y estimar algún sesgo. Por ejemplo, yo les mencioné que hay un equipo de gasometría arterial que dosa glucosa, electrolitos, lactato, que es de Dinamarca, si no me equivoco, sí es de Dinamarca. Cuando un equipo ingresa al contexto peruano con una empresa, una casa matriz comercial, tiene que entrar con todos los certificados que se tiene que tener, certificados de calibración, si es que está aprobado, si es que ha sido evaluado según procedimientos de CLSI, etc. Y a la par, si ese equipo, el centro de salud, es tercerizado, utiliza una casa comercial, por ejemplo, a ver, ¿cómo les explico? Empresas en Perú importan equipos, pero son equipos médicos. Estos equipos médicos tienen que tener certificados que han sido probados y de verdad dicen medir lo que se estima. Si es que no cumple con estos requisitos, pues no es un buen equipo, no tiene los certificados necesarios. Más que la procedencia, mejor es buscar el modelo del equipo, si es que de verdad tiene cuál es la marca, si esa marca cumple con los requisitos establecidos. Por ejemplo, un caso puntual. Hay una marca de pruebas rápidas que se llama Celex, que fue la primera que, que se obtuvo, que obtuvo la aprobación de la FDA, pero fue una aprobación de emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no se cumplieron todos los requisitos para poder estimar que de verdad dice tener la sensibilidad y la especificidad que tiene ese dispositivo, esa prueba. Pero aún así tuvo su certificado de FDA de emergencia. Hay otras pruebas que están en el mercado de origen chino, de varios origen, más que todo del origen de dónde venga, es saber la marca de la prueba. Si es que la marca de la prueba, porque hay empresas chinas que cumplen con todos los requisitos de importación y tienen todos los certificados necesarios, pero puede haber que hayan importaciones en las cuales se hayan saltado algunos pasos. Entonces decir, no compres el chino, no compres el estadounidense, no es el todo correcto. El todo correcto es ver cómo ha sido importado, y cuáles son las aprobaciones a nivel mundial que tienen. ¿Y cómo puedes hacerlo? Puedes rastrear el modelo del equipo, la marca, y en la casa comercial, en el equipo, o sea, la casa comercial que lo ha importado, ellos tienen todos los certificados que te van a dar la confianza que ese equipo es bueno o no. Ya sea equipo de hematología, de bioquímica, etcétera, todos los equipos que pueda haber. No te puedo dar un país de recomendarte, sino que tienes que ver las marcas en sí. Por ejemplo, una marca confiable, Johnson Johnson, con sus vitros. Otra marca confiable, Beckman. Otra marca confiable, Radiometer. Son marcas que sí son confiables porque tienen todos sus certificados que te van a dar esa confianza. ¿Alguna otra pregunta?
¿Algún tema que quieran que repita? Bueno, igual, sabemos que la calidad no solamente se aboca a un solo tema, la calidad lo podemos aplicar a nuestras vidas, o sea, es mejora continua. Podemos mejorar como personas aplicando ciertas estrategias, estas metodologías, gestionar nuestros tiempos, poder tener el control, ¿no? Y poder mejorar. Entonces, igual, les recomiendo este libro para que lo puedan leer y que puedan conocer y empaparse mucho más con el tema. Es mucho más profundo, hay mucho más información de la cual les puedo brindar en este. Gracias por tu atención. Igual, cualquier cosita, si quieren el link que los pase, igual les voy a dar la presentación en PDF, no sé si lo pueden digitar. Pero si gustan, pueden mandarme un correo o algo para hacer algunas consultas. Voy a escribir acá mi correo. Mm, Uy, el error. Ya. Cualquier consulta, si quieren que le pase el libro y el PDF o algo, me pueden escribir un correo y yo absorbo sus preguntas. Muchas gracias a todos y espero que Muchas gracias, ok. Espero que les haya servido la charla, al menos de manera introductoria, para que puedan avanzar mucho más en el tema. Porque es un tema muy bonito y es algo que se puede aplicar bastante al quehacer de laboratorio. Y hemos visto cómo, con la misma pregunta del compañero, o sea, cómo es que un error de calibración nos puede traer abajo todo lo que les he hablado. Un error de calibración en una pipeta, en un instrumento, nos puede traer abajo toda nuestra preanalítica, analítica, posanalítica. ¿Ok? Muchas gracias a todos.